Asterisco asterisco, ¿con qué frecuencia pensamos en los cables complejos e importantes que están bajo nuestros pies, asegurando la comunicación y el suministro de energía entre países? Asterisco asterisco, ¿y qué sucedería si uno de ellos se dañara inesperadamente? La reciente situación con el petrolero asterisco Eagle S asterisco y el daño al cable Stlink 2 entre Estonia y Finlandia atrajo la atención de toda Europa. Las fuerzas de seguridad finlandesas detuvieron el barco, sospechando que se trataba de una operación de sabotaje organizada por los servicios secretos rusos. Mientras tanto, la prensa occidental sorprendió al afirmar que Rusia no estaba involucrada en el incidente con el cable en el Mar Báltico. ¿Por qué es tan importante enviar ahora este mensaje simbólico a Moscú? No solo es cuestión de política, sino también de la inestabilidad que puede afectar a cada hogar. Los cables como el Stlink 2 desempeñan un papel crucial en la seguridad energética de los países. Y aunque el incidente con el daño al cable pueda parecer un simple accidente, en realidad oculta un conflicto de intereses mucho más serio. La situación ocurrida a finales de diciembre podría cambiar el equilibrio de poder en la región del Báltico. La atención al detalle es lo que importa ahora. Esta noticia no es solo un tema político, sino que nos afecta directamente, ya que tales eventos tienen un impacto directo en la estabilidad y seguridad mundial. Asterisco asterisco, imaginemos que, en un instante, el mundo se encuentra al borde de enormes cambios. Asterisco asterisco, Internet, las comunicaciones, las redes de energía, todo depende de frágiles cables submarinos. ¿Y si alguien decidiera dañarlos? Hace un mes, un incidente similar conmocionó el Mar Báltico. Los cables de Internet que conectan Finlandia con Alemania y Lituania con Suecia fueron dañados. Se sospechó del carguero chino asterisco Jipen 3 asterisco. Pero eso fue solo el comienzo. El 14 de enero, el canal de televisión sueco SVT informó que otro cable, que conectaba Suecia, Finlandia, Lituania y Alemania, había sido dañado. Y nuevamente, las sospechas recayeron sobre asterisco Jipen 3 asterisco. El carguero fue detenido en el estrecho de Kattegat, y su capitán fue acusado de, supuestamente, seguir órdenes de los servicios secretos rusos. Estos sucesos provocaron una fuerte reacción de la OTAN. El secretario general del bloque, Jens Stoltenberg, anunció el lanzamiento del proyecto Baltic Sentry, cuyo objetivo es garantizar la seguridad de la infraestructura crítica en el Mar Báltico. Ya se han iniciado patrullajes intensificados con la participación de barcos, aviones y drones de la OTAN. La situación en el Báltico se está volviendo cada vez más tensa, y el mundo observa atentamente cómo se desarrollarán los acontecimientos. Vivimos en una era en la que cada evento en la arena internacional puede afectarnos, y esta historia es un claro ejemplo de ello. Los países bálticos continúan reforzando su seguridad, y Estonia no es una excepción. El ministro de Defensa de Estonia, Hannu Pevkur, anunció un proyecto de ley que permitirá a la Armada del país inspeccionar los buques que transiten por el Golfo de Finlandia, incluso fuera de las aguas territoriales. Esto se podrá hacer utilizando helicópteros, grupos de respuesta rápida e incluso con la participación de fuerzas extranjeras. Sin embargo, la situación se intensificó aún más después de las declaraciones del experto finlandés en relaciones internacionales, Risto Penttila. Propuso que no se debe temer detener los petroleros con petróleo ruso, argumentando que cada uno de estos barcos podría ser un potencial saboteador. No obstante, el profesor de Derecho Marítimo Henrik Ringbom advirtió contra tales acciones, señalando que podrían llevar a un enfrentamiento militar directo con Rusia. Sorprendentemente, uno de los periódicos más importantes de Estados Unidos, asterisco de Washington Post asterisco, citando fuentes en los servicios de inteligencia, informó que los daños a los cables submarinos en el Mar Báltico probablemente fueron el resultado de un accidente y no de sabotajes. Esta versión se está convirtiendo gradualmente en la opinión predominante entre las agencias de seguridad occidentales. Los investigadores no encontraron pruebas de que los daños fueran el resultado de acciones intencionadas vinculadas a órdenes provenientes de Moscú. La pregunta sigue sin respuesta, pero lo cierto es que la situación en la región continúa siendo tensa y llena de significados. Los incidentes relacionados con el daño de los cables submarinos en el Mar Báltico han captado una atención considerable. Fuentes oficiales de Estados Unidos y la Unión Europea han informado que las pruebas recolectadas, incluidos los mensajes interceptados y otros datos de inteligencia, sugieren que estos eventos fueron causados por la inexperiencia de las tripulaciones a bordo de los barcos, los cuales se encontraban en malas condiciones técnicas. A pesar de los primeros indicios que apuntaban a la posible implicación de Rusia, un funcionario europeo ha declarado que existen contradicciones que refutan esta versión. No obstante, el daño a las comunicaciones submarinas es un fenómeno relativamente común. Hoy en día, la longitud de los cables submarinos de telecomunicaciones supera los 1,4 millones de kilómetros. Su sección submarina, sin embargo, rara vez supera los 6 centímetros de grosor. Los cables se instalan utilizando buques especiales de cableado, que están equipados con un arado que crea una zanja en el fondo marino de hasta 1 metro de profundidad.
Sin embargo, incluso este enfoque no garantiza una seguridad total, los cables siguen siendo vulnerables, lo que finalmente conduce a daños. Los daños a las comunicaciones submarinas son un problema con el que se enfrentan muchos países, y tales incidentes ocurren en diversas partes del mundo. Por ejemplo, en 2023 se registraron alrededor de 200 accidentes causados por daños a los cables, siendo los anclajes de los barcos y los trawlers pesqueros los principales responsables de estos daños. Tomás Lamanauskas, secretario general adjunto de la Unión Internacional de Telecomunicaciones UIT, mencionó en marzo del año pasado en el 11 Foro Global de Bakú que aproximadamente el 70% de los daños a los cables submarinos son causados por las actividades de los pescadores o por anclas de barcos. En 2019, el mundo fue testigo de un caso curioso en el que todo un país, Tonga, quedó sin internet durante 2 semanas debido al daño de un cable ocasionado por un tsunami causado por una erupción volcánica submarina. El mar Báltico no es una excepción, su lecho marino está literalmente cubierto de cables, y los daños ocurren con regularidad. Sin embargo, como señalan los expertos, anteriormente estos incidentes no daban lugar a acusaciones contra Rusia. Todo ha cambiado debido a la situación política actual, lo que pone en duda la objetividad de dichas acusaciones. Hasta hace poco, los daños a los cables submarinos no sorprendían particularmente, y nadie prestaba mucha atención a estos incidentes. Un ejemplo es el caso del cable energético *Nordbalt*, que conecta Lituania y Suecia, el cual falló 8 veces en un solo año. Anteriormente, no se consideraba que estos incidentes pudieran formar parte de una operación de sabotaje a gran escala, y no se presentaban acusaciones hacia Rusia. Sin embargo, la situación ha cambiado, y ahora, según el politólogo Alexander Nosovich, esto forma parte de un juego más amplio. La OTAN necesita justificar el aumento de su presencia militar en el mar Báltico, crear una amenaza de cierre del Golfo de Finlandia y privar a Rusia del acceso al Báltico, afirma el experto. Está convencido de que, en este momento, todo se reduce a un ruido mediático que sirve como herramienta de presión y chantaje. Según Nosovich, la publicación en asterisco de Washington Post asterisco no fue casual. Es una señal de que, si hoy el incidente con el daño del cable puede ser desestimado y considerado un accidente, mañana la situación podría ser utilizada para desatar una nueva crisis de Salisbury. Y cuando ocurra otro daño en un cable, el ruido en los medios podría convertirse en medidas reales de bloqueo marítimo, lo que llevaría a consecuencias mucho más graves. Alexander Nosovich considera que los recientes acontecimientos son una especie de reconocimiento en combate, una preparación para posibles negociaciones entre Vladimir Putin y Donald Trump no solo sobre el tema de Ucrania, sino también sobre cuestiones de seguridad estratégica y la presencia de la OTAN en las fronteras rusas. En su opinión, esto es una demostración de fuerza del bloque occidental con el objetivo de presionar a Moscú. Llama especialmente la atención el hecho de que cables tan importantes y valiosos puedan ser dañados tan fácilmente. El politólogo Andrei Starikov subraya que la calidad de las conexiones submarinas que unen los países bálticos deja mucho que desear. Estos cables fueron tendidos apresuradamente y de manera deficiente, al mismo tiempo que se destinaban grandes sumas de dinero bajo el lema de la independencia energética de Rusia, señaló Starikov. Por ejemplo, el cable Stlink 2 dejó de funcionar hace un año debido a un cortocircuito, y el Stlink 1 se averió menos de un año atrás debido a un fallo en la estación convertidora. Según el experto, debido a la baja calidad de estos cables, cualquier buque de gran tamaño que pase por esta zona podría dañarlos accidentalmente. Como señala el politólogo Andrei Starikov, Rusia ha propuesto desde hace tiempo llevar a cabo una investigación multilateral abierta sobre incidentes como este, pero tales propuestas son constantemente ignoradas. Esto no solo se refiere a la situación con los daños a los cables, sino también a una serie de otros eventos prominentes, como la catástrofe del Boeing sobre Donbass, el envenenamiento de Navalny, la explosión de los Nord Streams y otros. En su opinión, las acusaciones políticas a menudo se basan en suposiciones, filtraciones de datos e información proveniente de fuentes anónimas, que luego se utiliza para justificar acciones hostiles. Starikov también apoya la opinión de que la publicación en The Washington Post no es accidental. Considera que se trata de una especie de sondeo por parte de la nueva administración de Donald Trump, que probablemente está intentando establecer un diálogo directo con Moscú. Es una señal simbólica de disposición para adoptar una postura constructiva, concluye el experto.